Y hoy en Tirando de la Lengua, ni de abajo hacia arriba ni de arriba hacia abajo, sino todo a la vez, el modelo interactivo de comprensión lectora. Nos acompaña Juana María Blanco, es profesora ayudante doctora del Departamento de Filología Hispánica y Clásica en la Facultad de Educación de Toledo, donde lleva 16 años ocupándose de la formación lingüística de los futuros maestros a través de distintas asignaturas específicas. Sus temas de interés en la investigación son la lectura y la escritura a través del currículo y la enseñanza de español como segunda lengua en contexto escolar. ¿Qué tal, Juana María Blanco? ¿Qué tal, Juana? Buenas noches. Hola, buenas noches, Vega. ¿Qué tal? Encantada de compartir estos minutos para hablar de lengua, además en radio en directo, ¿eh? Así que vamos con lo primero. ¿Puedes primero caracterizar a grandes rasgos la actividad de la lectura? En otras palabras, ¿qué es leer? Bueno, en realidad habría muchísimas respuestas posibles para esta pregunta, pero me quedo con la de Antonio Basanta, que es el director de la Casa del Lector del Matadero en Madrid y uno de los mayores difusores de esta actividad. Él la caracteriza de manera general recurriendo a su etimología. Esto es, pues, a los significados primigenios del verbo latino legere, ¿no? Y para empezar, esto es muy bonito, legere significa recoger o cosechar, ¿no? Y muy ciertamente, pues al ejercer esta actividad en relación con un libro, pues siempre cosechamos una enseñanza, ¿no? Totalmente de acuerdo, no hay lectura sin ella, ¿no? Bueno, pues hay más, porque otro de los significados primigenios de este verbo es el de desenredar, lo que encajaría perfectamente con la imagen de un lector que va tirando del significado del texto como quien tira del hilo de una madeja que está enredada, hasta que ya consigue desenredar el mensaje en su mente. Ya, por supuesto que hay textos que tienen que desenredarse, para comprenderse. Seguro que sí, yo conozco bastantes. Ya, yo también. Pero ahora vamos a hablar de eso. Pero hay otro significado que a mí me encanta, que es el significado de navegar. Y aquí está muy claro cómo la actividad de leer nos permite navegar por los pensamientos de otros seres humanos, ¿no? Acercarnos a otros, en definitiva, ¿verdad? Sí, lo que significa y confirma la idea de que la lectura nos conecta con los demás. Totalmente. Y bueno, ya voy a enunciar el significado final de este verbo latino legere, que es el significado de elegir. Y ahí vemos muy clara la relación con la idea de que leer nos capacita para elegir y nos convierte en electores con una opinión propia. Lo que, bueno, pues resulta esencial en ciertos ámbitos de la vida, como pues el político, por ejemplo. Sin duda, hay una riqueza inmensa en el significado de leer. Entiendo que, por tanto, la lectura resulta igualmente compleja como proceso. Sí, así es. Uh-huh. Pues vamos a explicar entonces cómo leemos los seres humanos. Juana. Vamos allá. En el curso de todos los estudios que se han hecho sobre el tema desde la segunda mitad del siglo XX, ya se han ido aportando distintas teorías. En un primer momento, por ejemplo, se creía que leer era exclusivamente descodificar, ¿no? Y el modelo que explicaba el proceso de lectura desde esta perspectiva se denominaba modelo de abajo arriba, ¿no? O modelo ascendente. Pues para este modelo la lectura era una actividad de descodificación que se hacía en secuencia ascendente, en la que los lectores pues vamos percibiendo, identificando pequeñas porciones del texto que se van ampliando. Pues de letras pasamos a sílabas, de sílabas a piezas mínimas ya con significado de las palabras que son los morfemas, luego palabras completas, finalmente frases. Se supone que al tiempo que las vamos percibiendo e identificando ya las asociamos con sus sonidos y significados correspondientes, según esta teoría. Pero no leemos así, ¿no? En parte sí, pero el proceso no es tan mecánico. Evidentemente la descodificación es imprescindible, pero intervienen más operaciones. Tú piensa, por ejemplo, que en algunas ocasiones somos capaces de descodificar perfectamente un texto, lo que se podría observar en que somos capaces de leerlo en voz alta, pero seguimos sin entender su sentido. Que a mí me pasa esto, me reía antes, pero me pasa mucho con los textos legales, ¿no? Aunque yo los puedo leer en voz alta, pues no los comprendo. Me pasa lo mismo que a ti, ¿eh? Ya veo por dónde vas. Añadir una experiencia personal en este sentido. Sí, sí. Entonces, el modelo ascendente no nos satisface. Y casi simultáneamente, de hecho, a la aparición de este modelo ascendente surgió lo opuesto, que se llama descendente o de arriba abajo. Entonces, para este modelo, leer sería un sinónimo de interpretar.
Este modelo es muy interesante. Dice que la lectura es un proceso de interpretación en el que a partir del conocimiento que tenemos del mundo, ciertas estrategias psicológicas y algunas claves lingüísticas, formulamos una hipótesis de significado antes de comenzar la lectura y la confirmamos o rechazamos con algunas pistas que va aportando el texto. Ajá. Entonces, según este modelo, el lector, pues ser lector, mejor dicho, no requiere descifrar toda la información de un texto para llegar a su comprensión. Pues no sé si nos puedes poner un ejemplo para llegar a comprender esto. Sí, que es un poco más complejo. Tú imagínate que estás sentada en la sala de espera del dentista, encima de la mesa hay revistas, ¿no? Algunas de ellas del corazón. De hecho, te digo más, en alguna de ellas están las fotos de la boda de Tamara Falcó. Sí. Tú no necesitas descodificar por completo el artículo donde se da información de este evento social para poder intuir, ya desde antes de empezar a leer la información, qué te vas a encontrar, porque tu conocimiento del mundo, ¿no? Tu conocimiento mayor o menor del mundo del periodismo del corazón, te predispone a formular la hipótesis de que en ese artículo de la revista se va a hablar, por ejemplo, de cosas como dónde fue el enlace, dónde fue el banquete, qué invitados estuvieron, qué llevaban puesto, ¿no? Bastaría con que le echaras un vistazo rápido para confirmar que estabas en lo cierto y que no te ha hecho falta dedicar un tiempo tremendo a descifrar el texto pasando la vista así por todas las líneas, ¿no? Que antes de leer ya estamos leyendo. Sí, si tenemos el conocimiento del mundo necesario para ello, sí, pero es que hay situaciones que no nos permiten interpretar antes de leer porque son nuevas y no podemos aventurar ninguna hipótesis porque no tenemos experiencia de qué mensaje transmitirá un texto situado ahí. Yo te pongo un ejemplo que a mí me hace mucha gracia. Mis alumnos extranjeros, de origen chino concretamente, pues alucinan cuando ven una esquela funeraria en la puerta de un edificio donde ha fallecido un vecino, porque no entienden si esa persona era famosa, no entienden qué mensaje se está transmitiendo ahí, porque es que en su cultura ese texto no existe. Ya, o sea que ellos no tienen... Sí, la cultura de origen y ese contexto. Deduzco entonces que la lectura es un proceso en el que descodificamos e interpretamos. Claro, estos dos modelos que he descrito acabaron fundiéndose en uno que se denominó interactivo, ¿no? Para que el que ya la lectura es un proceso de interacción entre texto y lector. El lector formularía unas hipótesis a partir de su conocimiento del mundo y ya las confirmaría o rechazaría a medida que descodificara los elementos del continuo lingüístico del texto. ¿Y si falla alguno de esos dos componentes en el proceso? Pues entonces leeremos de manera deficiente. A lo mejor en relación con la fluidez recae esa deficiencia si a la hora de descodificar pues tenemos problemas para percibir los sonidos asociados a las letras, cosa que nos pasa mucho en lengua extranjera. O bien podemos tener problemas en relación con captar el sentido del texto, si, como he dicho, no contamos con el conocimiento del mundo para formular hipótesis iniciales. Bueno, a todos nos ha pasado a cierta edad que hay textos que se nos resisten a la hora de comprenderlos, pero bueno, hoy tiene que quedar claro que es porque no es que no sepamos leer, es que no contamos con el conocimiento suficiente en nuestra memoria para poder aportarles un sentido. Ya estamos terminando porque nos quedamos sin tiempo. Entonces, Juana, siguiendo tu argumento, ¿cuál sería la clave para comprender mejor? Ya eso me lo voy a reservar para el siguiente programa, porque nos vamos a estar escuchando bastante últimamente. Bueno, me parece muy interesante y además compartir estos minutos contigo en directo. Yo que llevo el programa cultural de Radio Castilla-La Mancha La Colmena, que fomentamos la lectura, pues está muy bien este análisis, ¿eh, Juana? Te voy a fichar también. Juana María Blanco. Muchas gracias. Gracias y feliz día de la radio. Gracias.